¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestros alumnos han regresado a clases, las clases escolares han regresado prácticamente pues en su totalidad a la presencialidad, las clases universitarias y de educación superior en general tiene todavía, ¿no? De alguna manera matices, ¿verdad? Porque entre otras también se ha descubierto, entre comillas, que lo remoto puede ser bastante útil y se está hablando también de modelos híbridos, ¿no? Y de una transformación que todavía tiene pan para rebanar. Pero por el lado de las clases escolares sabíamos que el reinicio de las clases era solo el principio. Teníamos que ver una serie de evaluaciones, teníamos que ver una serie de mejoras, de adaptaciones a esta nueva realidad y, por supuesto, también atender la particularidad de alumnos y alumnas que han estado 2 años prácticamente fuera de las aulas. Vamos a conversar a propósito del conversatorio de retorno a la presencialidad en la educación superior, organizado por IPAE. Vamos a conversar con Jorge Mori, exdirector general de Educación Superior Universitaria de Minedu. ¿Qué tal, Jorge? Enrique, muy buenos días. Bueno, sobre todo por este lado de educación superior, los alumnos han descubierto, las instituciones han descubierto, porque ha llamado la atención, incluso los que somos docentes universitarios, muchos todavía hacemos educación remota, las clases de manera remota, y claro, hay aquí no solamente una transformación necesaria todavía, pero, a ver, la comprensión de lo que debe ser un sistema híbrido, ¿no? ¿Cómo va avanzando en esa dirección la educación superior en nuestro país? A ver, creo que es importante señalar que el proceso de transformación digital de la educación superior es una tendencia global que tiene décadas, digamos, ¿no? Y esta educación híbrida, esta educación a distancia, digamos, es algo que sobre todo las mejores universidades del mundo ya lo vienen practicando hace varios años. Lo que ha pasado con la pandemia es que al menos a países o de la región, en el caso de América Latina y del Perú, es que nos ha empujado a un proceso agresivo de virtualización de la educación, ¿no? Y claro, ha sido un proceso bastante duro, difícil, ¿no? Porque, digamos, se ha tenido que implementar una educación remota de emergencia, que ese fue el término que se utilizó en el Ministerio de Educación, para cambiar el chip de la educación presencial al Zoom, ¿no? Se logró que todo el sistema implementara esta educación remota de emergencia y en el caso de la educación universitaria, tanto las universidades privadas como el Estado para las públicas ha invertido cientos de millones de soles en implementar esta educación a distancia de emergencia, ¿no? Esta educación remota. Entonces, en ese sentido, definitivamente que el proceso que hoy nos lleva, el 2022, es un año muy complejo, porque si bien hay secuelas que hay que atender de los años anteriores, las universidades, y en este caso los estudiantes y los docentes, ya han tomado conciencia de, digamos, de qué cosas se pueden hacer virtualmente y cuáles no. Entonces, tú tienes universidades donde hay docentes que han dicho, mira, si nos pones presencial no la hago, ¿no? O sea, no voy a viajar 2 horas claro. hasta la universidad cuando lo puedo hacer virtual. Y hay estudiantes que están en regiones llevando clases de universidades de Lima. Entonces, es una situación bien compleja, porque por otro lado, es correcto las alertas que ponen los colectivos o los padres de familia con respecto a las secuelas de esta educación remota 2020-2021, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importantísimo el acompañamiento que puede hacer el Estado justamente para poder orientar adecuadamente hacia dónde va a ir el sistema universitario, que yo creo que finalmente va a ir hacia un sistema híbrido, ¿no? Ahora, allí, Jorge, claro, siempre va a haber una tentación de que dentro de ese sistema híbrido lo remoto gane mucho más espacio, porque tiene, por supuesto, ¿no? Esta suerte de facilidad, esta suerte de conveniencia, ¿no? De poder dar clases y recibirlas en estas circunstancias. Pero otro de los puntos que se han tocado es, por supuesto, la necesidad
de desarrollar habilidades blandas, que ya han sido, de hecho, resentidas durante la pandemia, y estamos hablando de jóvenes, además, en plena formación, ¿no? De jóvenes que en muchos casos pueden incluso haber terminado el colegio de manera remota o de manera, bueno, en fin, con aprendo en casa y poco menos, ¿no? Y encontrarse ya en esta necesidad de tener que interactuar, y cualquiera que dé clases remotas, si bien también reconoce esa conveniencia a la que me refería, del otro lado lo que se ve es que es difícil hacer que los alumnos intervengan, desarrollar debates, y eso es parte fundamental de la formación superior y universitaria, ¿no? Lo que pasa es que la educación híbrida es una modalidad diferente de formación, o sea, en Ajá. verdad tiene toda una lógica pedagógica diferente. Diferente. El rol del estudiante... No es un término medio, es algo nuevo. No, en lo absoluto. O sea, el rol que tiene el docente, que cambia, o sea, cambia, digamos, significativamente, ¿no? Incluso el rol del estudiante. ¿Por qué? Porque el autoaprendizaje, la responsabilidad en el propio aprendizaje del estudiante se incrementa muchísimo por el nivel de control que existe. Si tú apagas tu máquina, tu cámara y te pones a hacer otra cosa, el docente es probable que no tenga las herramientas, salvo que esté permanentemente exigiéndole a todos que prendan la máquina. Y en el caso del docente, se convierte casi en un facilitador de contenidos, como en un youtuber que tienes que mantener la atención de jóvenes que están con el WhatsApp en la mano, en fin. O sea, la relación pedagógica se transforma, ¿no? Claro. La relación pedagógica se transforma, porque es otra relación pedagógica en el caso de la educación virtual. Entonces, creo que es importantísimo ahorita en el país generar un consenso y un debate en torno justamente a cómo vamos a avanzar en esta educación virtual que se va a dar en el sistema, porque ya muchas universidades, muchos estudiantes, muchos docentes ya, digamos, van a ser muy renuentes a regresar. Por el lado de las universidades, porque obviamente lo virtual te permite ampliar el acceso, ¿no? Te permite atender a más estudiantes. Por el lado de los estudiantes que antes tenían que viajar 2 o 3 horas. Y por otro lado, también el tema de los docentes, ¿no? Porque hoy tienes docentes de la uni que están enseñando a estudiantes de talla caja. Entonces, eso también es algo que lo puedes ver como positivo, ¿no? Pero, como te digo, también hay una variable que es bien importante de entender. Hay carreras y carreras. O sea, tú puedes hacer en administración, derecho, comunicación, probablemente un mayor nivel de virtualidad que en el caso de ciencias de la salud o en el caso de ingeniería civil, donde tú necesitas una interacción, donde tú necesitas. Entonces, yo creo que ahí el árbitro clave es la SUNEDU. Claro. Porque la SUNEDU justamente tiene una norma de supervisión de calidad de esta educación y es la SUNEDU la que tiene que establecer cuáles van a ser los estándares para supervisar la calidad de la formación que se está dando en este contexto, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado es correcto lo que dicen los padres de familia, los estudiantes tienen que regresar porque hay secuelas del 2020 y 2021 que hay que atender, ¿no? Hay universidades que sus calendarios se han desordenado, digamos que están atrasadísimos. Hay estudiantes de medicina que no han pisado un hospital durante 2 años y necesitan prácticas en el hospital. Entonces hay también problemas de salud mental, sin duda. Entonces creo que hay que separar la necesidad de que haya un retorno, entendiendo que los estudiantes, o sea, las actuales generaciones que están en la universidad necesitan volver a clases presenciales, ¿no? Porque ellos entraron en una lógica presencial. Y la otra discusión es, ok, pero ¿cuál es la ruta que se ha activado, ¿no? De virtualización de la educación superior peruana, que es una ruta de mediano y largo plazo, ¿no? Porque tú tienes que ir también midiendo qué cosas se puede virtualizar, claro, y qué cosas no. Lógicamente. ¿No? Pero entonces todo eso, SUNEDU debería establecer los parámetros de esa ruta. SUNEDU tiene una norma, la 039, es una resolución que sacó en medio de la educación remota de emergencia y que creo que se tiene que actualizar, porque 2020 y 2021 tú tuviste una educación que nos tocó gestionar fue el cierre y
la implementación de la educación remota de emergencia. Se logró que el 100% de universidades públicas arranquen con esta educación remota de emergencia. El 2022 ya no puedes estar en una educación remota de emergencia. Tú tienes que volver a una presencialidad y atender las contingencias que se están presentando, ¿no? Entonces, el gestionar el 2022 es más difícil que gestionar el 2020, porque es un retorno con contingencias, con profesores que te dicen, mira, si me obligas a ir al campus, renuncio, ¿no? Claro. Con estudiantes que te dicen, ¿para qué voy a ir 2 horas si puedo llevar mi clase de Mate 1 virtual, ¿no? Entonces, y por otro lado tienes a padres de familias diciendo, si mi hijo no regresa, lo estoy condenando, digamos, al fracaso profesional. Entonces, tienes ahorita muchas voces legítimas y tú lo que necesitas es alguien que diga, o sea, señores, o sea, el árbitro, digamos, que diga, a ver, cuál es realmente la situación a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, el año 2022 para el sistema universitario va a ser clave. Como te digo, yo sí creo que uno de los efectos del 2020 y 2021 es que vamos a transitar hacia un proceso de virtualización de la educación universitaria, pero que va a ir paralelo a resolver el 2022. ¿No? Porque ahorita lo urgente es ponernos de acuerdo sobre el nivel de presencialidad, o sea, porque claro, los padres de familia de manera muy lógica dicen, yo quiero que vuelva el 100%, ¿no? De la presencialidad, pero hay docentes y hay estudiantes que no quieren volver a la presencialidad. Así es. Ahora, esto por supuesto lo que tiene que ver con el sector privado que tuvo en su momento, además, los recursos o las capacidades de repente para reaccionar de manera más rápida, adaptarse a esta situación, y ahora por supuesto va a tener que encontrar este camino, como bien dices, con la regulación del caso. Pero ¿qué pasa con el sector público? ¿Cómo está la universidad pública en esta ruta? Mira, el Ministerio de Educación invirtió entre el 2020 y 2021, destinó más de 600 millones de soles en implementar esta educación remota de emergencia, ¿no? Y se invirtió en entrega de chips a los estudiantes de menores recursos, se reforzó el equipamiento tecnológico en varias universidades, se entregaron muchas becas, tanto de permanencia como para que los chicos pudieran continuar brindando los estudios, y se logró que la interrupción de estudios, que algunos llaman deserción, se mantuviera, y en este momento en el Perú, tu tasa de interrupción de estudios es menor a la tasa que era prepandemia. Estamos ahorita en 11.5, antes de la pandemia era 12%. Entonces, lo que te quiero decir es que el Ministerio de Educación realmente jugó un rol muy importante en apoyar a las universidades públicas para que puedan implementar esta educación remota de emergencia. Entonces, es importantísimo, así como la SUNEDU es el organismo regulador, ¿no? Es, digamos, el que pone la exigencia y el que supervisa y el que fiscaliza. Es muy importante el rol del Ministerio de Educación con las universidades públicas porque el Ministerio de Educación es el ente rector. Entonces, como ente rector, tiene que dar medidas y políticas a favor de la universidad pública y financiarlas directamente, ¿no? Si eso no ocurre, es muy difícil que una universidad pública sola pueda conseguir la plata del MEF. Y eso no se ha dado hasta ahora. O sea, te digo, 2020 y 2021, el Ministerio destinó cerca de 600 millones, pero para el 2022 este apoyo se ha debilitado porque el Ministerio de Educación no está, digamos, jugando el mismo rol de liderazgo, de defensa, digamos, de la universidad pública frente al MEF, porque al final la negociación es con el MEF. Entonces, y estamos en un momento muy importante, porque en este momento se ha iniciado la formulación del presupuesto 2023. O sea, tú lo que haces en el sector público es, el 2022 ejecutas lo que planificaste el año anterior. Entonces, ahorita el ministerio está ejecutando lo que se planificó el 2021, pero el 2023 se va a ejecutar lo que se planifique este año. Entonces, ahí es muy importante el rol que el Ministerio de Educación pueda tener de presión con el MEF, porque finalmente Minedu negocia con el MEF para darle más recursos a la universidad pública, porque la universidad pública necesita más equipamiento, más docentes, capacitación docente masiva, ¿no? Porque como conversamos al inicio, todo este tema de la virtualidad es otro acuerdo pedagógico entre el docente. Tú necesitas un docente con otras competencias, ¿no? De lo contrario, se va a precarizar la educación universitaria. Sin duda, sin duda.
Jorge Mori, ex director general de Educación Superior Universitaria de Minedu, especialista, por supuesto, en la materia. Gracias por traernos estas importantes advertencias, ¿no? En realidad no hay que dormirse en los laureles. El retorno a las clases y la relativa normalización, más bien lo que nos trae son gigantescos desafíos, ¿no? Gigantescos desafíos que, como bien señalas, además cargan ya con los pasivos de los últimos 2 años. Así que, bueno, ponerse las pilas. Ojalá la gestión de este actual gobierno pueda estar pues a la altura de las circunstancias. Gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros en Caritas. Gracias a ustedes.